Así que, bueno, el tema que sigue me toca a mí. El tema es Boost Control. Tal vez a Alan también le interese, ya que está con su Civic Turbo armado recientemente. Eh, Boost Control. Voy a presentar mi pantalla para presentar Meta. un poco de información. Quiero una pestaña. Muy bien. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Esto que vemos acá es una wastegate común y corriente externa, donde tiene por debajo la entrada de gases, que en realidad es el excedente que va a liberar para que esos gases no pasen por la turbina. Tiene una válvula con un vástago y la salida que va al exterior o después del escape, no importa. Es un bypass para la turbina, para la parte del escape del turbo. Tiene, por lo general, al menos un pico abajo, que es el que acá se llama Decrease Port, que está marcado con verde. Y la mayoría también suelen tener el Increase Port, que es el que está arriba marcado en rojo. Por dentro tiene un resorte. Algunas vienen con varios resortes que se pueden cambiar. Otras vienen fijas con un solo resorte. Algunas tienen un tornillito arriba para un ajuste. Pero bueno, en sí todas hacen lo mismo. El truco de la waste es liberar el exceso de gases para que no pasen por la turbina del turbocompresor y no gire de más. Entonces, con una referencia de presión de la parte del compresor del turbo, es decir, la parte fría, esa referencia es la que hace que mantenga una presión constante. Siempre y cuando la waste sea buena, esté puesta de manera correcta, que el tamaño sea correcto, un montón de cosas. Pero bueno, la realidad es que si está todo bien, una waste hace bien su trabajo, liberando el exceso de gases. También se puede usar una pop-off, que es otro método de controlar la presión. La pop-off se usa mucho por ahí en autos de picadas, en el caso de que la rueda de escape del turbo está siempre girando al máximo, tiene todos los gases, y lo que hace la pop-off es el mismo laburo, pero del lado de la compresora. Libera los gases fríos, el aire frío que entra al motor, para regular la presión. Esta waste, si uno no quiere tener ningún tipo de control de presión adicional, uno le pone el resorte adentro, digamos 10 psi, conecta la señal de aire de una parte que esté con presión, el plenum, cualquier cosa que esté después de la mariposa, y de esa manera regula la presión de turbo. Eso está bueno, obviamente es súper útil para un auto, pero con el tiempo se fueron desarrollando diferentes cosas para poder manejar esto de otras maneras, de que sea más cómodo, que sea más útil para decir, bueno, yo quiero tener determinada presión en cierto cambio, quiero tener una tecla que me permite cambiar entre dos presiones, el famoso booster, en el que podemos ir cambiando de presión, ajustándolo a nuestras necesidades. Yo les voy a hablar solamente de la parte electrónica de todo esto. No voy a tocar el tema de los boost control manuales, pero el funcionamiento en sí es el mismo. Esta es una válvula Mac. Esta es una válvula por ahí de las más conocidas cuando ven tutoriales o videos o imágenes de cómo conectar o algún foro. Es una... Y es una Mac original, porque en varios lados están las... bueno, sí, eso sí. Las macas. Las machinas. Las machinas se terminan volando, se les quema el bobinado, se tapan, se traban, una cagada. Pero bueno, todas hacen más o menos lo mismo. Lo que hace simplemente es redirigir el aire del puerto común a una salida o a la otra. Esto tiene una entrada común, una salida que está normalmente abierta y una que está normalmente cerrada. Cuando uno aplica tensión en los cables de la válvula, si uno le aplica 12 volts de una, el camino lo único que hace es cambiarse de un puerto a otro. Digamos, del puerto 1 al 2 se cierra y se abre del 1 al 3. Cuando uno maneja esto electrónicamente, puede hacerlo por PWM. De esa manera, depende del duty que le esté dando a esa señal, es cuánto de porcentaje vamos a estar dándole de aire a una salida o a la otra. Y de esa manera es que hacemos manejar la presión de turbo de manera electrónica a través de la compu. Solenoides de esos hay un montón. Ese del Mac por ahí es el más conocido internacional, por así decirlo, pero muchos también usan el GM. Yo, de hecho, en el auto tengo un GM, que es un solenoide de aire acondicionado o del canister de algún Chevrolet. No estoy muy seguro de qué es, pero es bastante conocido y barato. Es un canister, bueno. Que en sí el funcionamiento es el mismo. Es menos cheto. Obviamente a vista se ve un poco más rancio, pero hace el mismo trabajo. ¿Querés una más rancia?
¿Querés una más rancia? La válvula de calefacción del Renault 9. Encima de Renault. Encima de Renault, nada, buenísimo. No. Nada puede malir sal ahí. Yo no pondría eso igual, así que vamos a limitarnos solamente Dale. al GM y al Mac. Pero bueno, el GM hace lo mismo, básicamente, ¿no? El aire entra por un puerto y la válvula, si le aplicas corriente o no, hace que el aire vaya por un puerto o por el otro en la salida. ¿Cómo se conecta esto? Es muy sencillo. Hay varias maneras de conectarlo, depende de cómo lo maneje tu computadora y qué tan flexible sea y qué es lo que quieras hacer vos también, ¿no? Cuando vos tenés una waste que tiene un solo puerto, por ejemplo, esos cositos de waste integrada, los pulmoncitos, que tienen una sola manguera, vos intercalás este solenoide en el medio y simplemente lo que haces es lo que se llama bleed type, simplemente le das pérdida. Vos lo que haces de manera original es que desde el compresor le estás mandando aire a presión al pulmón, el pulmón abre una válvula en el escape y eso regula la presión. Al interrumpir ese paso en el medio con un solenoide que vos puedas manejar electrónicamente, si vos no le aplicás electricidad al solenoide, el solenoide tiene la conexión entre el puerto central y el 2, entonces funciona con la presión que tenga el pulmón ya configurada por el pulmón que tenga dentro, o el largo de la varilla, o si tiene una varilla enroscada, cuánto está enroscado o no. Y a medida que uno le aplica energía, que energiza el solenoide, el puerto 3 empieza a derivarse al puerto 1, el puerto 1 que está desconectado acá. De esa manera, uno, entre comillas, le está mintiendo al pulmoncito. Entonces, si yo estoy inflando acá 1 kilo por el puerto 3 y le estoy haciendo perder, no sé, 5 PSI por acá, yo voy a tener en el 2 unos 10 PSI de presión que van a ir al pulmoncito. De esa manera yo puedo ir subiendo la presión de turbo, manteniendo el pulmón de siempre, sin tocarlo, mintiéndole básicamente, ¿no? Haciendo que se escape algo de aire comprimido al exterior y de esa manera no está inflando el pulmoncito. En el caso de tener una waste con 2 picos, con el pico inferior y superior, que es por lo general en las waste externas, porque incluso internas con el pulmoncito hay también de 2 puertos, pero son medio raras. Cuando uno tiene una waste de 2 puertos, idealmente conecta los dos. Entonces, en el funcionamiento normal, el compresor lo que hace es enviar aire a presión a través de una T al puerto 1, que está cerrado mientras que esto no esté energizado, y a la parte baja, a lo que sería la parte que aumenta la presión. Entonces, lo que hace esto es simplemente cuando viene presión positiva por acá, empuja el diafragma y eso abre la válvula que está acá adentro. De esa manera, el turbo queda en una presión que uno le dicta. A medida que uno le aplica energía al solenoide, este puerto 1 se empieza a abrir y se conecta con otro y algún porcentaje de ese aire comprimido empieza a circular a través del puerto superior. El puerto superior lo que hace es simplemente cerrar o intentar cerrar la válvula que está abajo y de esa manera controla la presión. En este caso, tranquilamente podrías usar el sistema single port que tiene una sola conexión y también funciona. Yo lo tuve hace mucho tiempo y tengo muchos clientes que lo usaron así y lo usan así y anda bien. Este sistema por lo general es bastante más estable cuando tenés resortes muy blandos y querés subir mucho la presión. Con un sistema simple como este, con el turbo bien dimensionado y todo dentro de los parámetros normales, tal vez podés llegar hasta triplicar la presión de turbo sin mucho problema. Mucho más que eso ya se empieza a poner un poco inestable y te cuesta mantener números y tenés que andar compensando por duty o por el lazo cerrado que tenga tu compu para poder manejar más presión. Sí. Con este sistema anda muy bien, es mucho más estable. Sí, Leon. De hecho, hay un tema. Ponete la imagen de la USG, del corte de la USG. A ver. Este. Hay un tema que es, bueno, como todo, entender cómo es que funcionan las cosas y qué cosas los tengo. De hecho, fíjate que ahí dice turbine pressure, ¿no? En la flechita ascendente. ¿Qué pasa? Yo tengo, ahí tengo la válvula con presión de escape, ¿no? Entonces, la apertura de la válvula va a depender de 2 cosas. Una de la carga del resorte, ¿no? Y de la presión que hace que voy a tener sobre la membrana que va a actuar contra el resorte para que abra, pero también
va a depender de mi presión de escape y del diámetro que yo tenga en la válvula, ¿no? Eso me va a afectar la, la respuesta, ¿no? Claro. Del sistema que tengo. Volviendo a lo que hablábamos del tema de la ley de la poronga, ¿qué pasa? Muchos dicen, no, ponerle una UEG de 46 o de 50 milímetros, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio para el diámetro de la UEG? ¿No? ¿Cuánto debería usar? Y bueno, en verdad, el concepto del diámetro es al revés de lo que se piensa. Cuanto más presión use, menos diámetro necesito. Porque justamente como yo lo que estoy haciendo ahí es un bypass, digamos, no usar la cantidad o sea, no usar todo el gas de escape que tengo disponible para mover la turbina. Cuanto más presión vaya a usar, menos voy a bypassear. Claro, sí, Entonces, más te estás conteniendo dentro de justamente la turbina del turbo. claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando tengo que usar un diámetro grande y cuando tengo un bastante volumen, caudal de gas de escape y voy a usar presiones bajas. Tengo un B8 que lo voy a usar con 5 PSI y bueno, sí, dale un buen tamaño de hueje porque si no, se te va a pasar de presión. Ahora, vos agarras y no, le voy a dar 30 PSI a este motor 1006 y demás y le pongo una doble de 50. ¿Y qué pasa? La presión de escape me empieza a abrir y entonces empieza a cargar más arriba porque se me está perdiendo. Que también tiene que ver después el diámetro, o mejor dicho, la relación que tengo entre el diámetro de la válvula y el diámetro del diafragma, que va a ser lo que me permita tener la carga del resorte. Todo esto, digamos, ¿qué pasa? Son cosas como toda cuestión de control. Yo controlo, al igual que una inyección, yo controlo el motor, entonces no importa la inyección que yo use, si el motor lo tengo armado al revés, la inyección no me va a hacer magia. Yo puedo tener el mejor bus control del mundo, pero si mi sistema está mal dimensionado, me voy a volver loco para tratar de controlarlo. Exactamente. Sí, sí, ya se te empieza a complicar, pero de nuevo, es una cuestión de que las cosas no están óptimas o está algo fuera de sus parámetros normales. Es como todo, ¿no? Tiene que estar todo en armonía, si no, tenés problemas siempre. Muchos te dicen, no, bueno, pero ese problema es porque tenés una waist muy chica. Por ahí la waist estaba bien, el problema en realidad es que el turbo estaba recontrapasado o te quedaba chico, el escape estaba mal hecho, incluso tal vez estaba mal instalada la waist, ¿no? Si lees el manual de cómo instalarla, tiene un sentido también. Decís, bueno, esto va en ángulo o se suelda acá o a cierta distancia, que son cosas que tenés que respetar, que a pesar de que es todo aire y está todo comprimido, tiene un poquito de sentido también. Sí, como está conectada la toma de gases en Claro. el sentido. Exacto. Sí, mismo si le sacás el escape al auto o lo dejas con un escape más corto, te cambia también la forma de que carga el turbo. Entonces, por Cambia ahí, la presión de escape. claro, se te cambia la presión de escape. Para eso también vienen sensores de presión de escape, ¿no? En el que vos podés medir cuánta presión tenés en el escape y bueno, vos lo buscás ahí para bajar esa presión y que te Sí, rinda mejor el motor. Pero bueno, eso creo que estaría bueno también hablarlo en otro programa sí, porque es muy interesante, da todo para mucho. por supuesto, como siempre. Hacemos un programa y hay material para 5. Eso es lo bueno, que no nos quedamos No nos vamos a quedar sin material material rápido. jamás. Bueno, entonces más o menos este es el panorama de cómo se pueden conectar los solenoides estos, en ejemplos muy básicos, que creo funcionan perfectamente. Después hay otros que son un poco más complejos, como por ejemplo el sistema en que funciona el boost ¡Ay! control de FuelTech. Incluso creo que el de PSM o de Reitec es lo mismo, anda igual, ¿no? Tiene dos válvulas, en este caso dos MAC, comillas, comillas, en el que con uno le dan presión positiva y con uno le sacan presión. Entonces, de una manera, los tipos lo que hacen simplemente es alimentar lo que sería el pico superior de la waist. Los tipos referencian la parte que habla el resorte con la presión del turbo, de la compresora. El resorte va a abrir a la presión que sea y después, de ser necesario, ellos fuerzan aire a presión o de una garrafa de CO2 aire a los picos superiores. De esta manera mantienen cerrado el diafragma. Qué sé yo, anda bien, no está mal, pero bueno, por ahí no es lo ideal. Sí. Estos sistemas tienen por lo general un switch, un botón o
tiene lo que se llaman etapas, en el que vos, a medida que vas pasando cambios o que apretás un botón, vas aumentando las etapas. Entonces configurás, no sé, 3 etapas. Una de muy baja presión para salir, en primera. Una en segunda un poquito más. Y después tal vez tercera, cuarta, quinta, le das toda la presión porque ya tu auto tiene buena tracción o anda bien. Pero bueno, son diferentes formas de controlar la presión de turbo. No sé, esto puede ser más válido, menos válido, anda, no anda, qué sé yo, no sé, anda. Por ahí es un poco incómodo y todo el quilombo que tenés que hacer, pero funciona. Sí. Igual, ahora, después en mi parte te voy a poner algo de eso. Me encanta. ¿Qué es tu experiencia de ahí? Excelente. Sí, yo programé uno o dos de estos, no anduvo mal, pero tampoco eran cosas de otro mundo, ¿no? Eran muy tranquilos. Son tiki-tiki. Claro. ¿Qué más tengo para mostrarles? Ah, bueno. Les tengo para mostrarles algunos logs. Así que vamos a cambiar de presentation a una ventana. Bien, este es un log de mi auto que tiene una válvula de SAGM, una waste externa y turbo, obviamente. Y lo estoy manejando con una Mega. En este caso estoy manejando todo Open Loop. Eso quiere decir que tengo una tablita en donde tengo RPM en un eje, TPS en otra. Y ahí yo defino cómo hacer que cargue. El gráfico superior en rojo tengo el map, que es básicamente la presión que tengo en el múltiple. En blanco las RPM y en verde el TPS. Acá en amarillo tengo el duty cycle de mi válvula con la que yo le doy más o menos presión al turbo a fin de cuentas. Yo acá estaba haciendo unas pruebas, en realidad quería mapear, entre comillas, cuánto duty equivale cada... cuánta presión equivale cada porcentaje de duty que yo le doy. Esto para después a futuro hacer un sistema de lazo cerrado con velocidad, que les voy a contar en un ratito. Acá, bueno, yo me olvidé de blanquear un par de celdas de la tabla y me quedó esto que está en 97% de duty. Por eso hace este pico acá arriba de casi 1 kilo de presión. Pero bueno, mi resorte a duty 0, a duty 0 de acá, es de 170 kPa, que es aproximadamente 10 psi, al menos en esta zona. De esa manera, yo después hice una prueba con 20, entonces me olvidé de nuevo de sacar, en todas las pruebas me olvidé de sacar esto que estaba acá, así que sigue haciendo el pico hermoso. Ahora lo hace más alto, llega a 214 kPa más o menos, kilo y moneditas. Y con 20% de duty, que es lo que tengo actualmente acá trabado, tengo unos 180 kPa, casi rascando unos 13 psi. Quiso patinar un poquito ahí. Sí. Sí, ahí sí hizo una patina. Ahí ¿Esto te quita. fue? Esto fue volviendo de tu casa, de un asado. Sí. Sí, obviamente a las 4 de la mañana, una cosa así, más o menos. Ah, todavía no habías hecho la digestión entonces. No, estaba re loco, quería acelerar cualquier cosa, no me importaba nada. Esta prueba ya fueron con 30% de duty. Como pueden ver, con el tiempo es como que se va, este pico se va achatando, ¿no? Porque ya la diferencia entre el máximo duty que yo tengo y el mínimo, que en este caso es 30, ya es menor que antes. Antes pasaba de 70 a 0, ahora ya pasó de 70 a, digamos, 30. Ya es otra cosa. Con 30% de duty estoy en 187 kPa. Algo destacable de esta waste es una waste Tial MBS de 38 milímetros, nada muy de otro mundo, pero es original, es que mantiene la presión perfecta. Entre las 7000 vueltas Misil. y desde las 5200 tiene exactamente la misma presión, no se queja, no hace nada. Algo que me pasaba antes con otro turbo que tenía y otra waste es que tenía que darle porcentaje de duty a medida que aumentaba las RPM, porque claramente algo se me estaba cortando, quedando chico, fuerte. Entonces yo tenía que compensar con duty lo que estaba perdiendo de eficiencia en algún otro lado. En mi caso era que el turbo era chico, pero bueno. Ahora que puse un turbo un poco más grande ya se comporta mejor. Entonces con 30 de duty tengo casi 190 kPa. Digamos 14 psi. Con 40 de duty, que fue el último que probé, porque probablemente ya estaba teniendo un poco de miedo. A ver, como pueden ver, ya empezó a patinar re loco. Todas estas cosas. Claro, acá Qué llega lindo a cuando las va ahí piñas. que patina no patina. Sí, esta es la pelea del hombre contra el elemento. ¿Qué cambio estabas ahí, tercera? Esto es tercera, sí. Ya estaba peleando un poquito. De hecho, tal vez tenga la velocidad. No me acuerdo si ya tenía. Sí. Sí, acá tengo la velocidad. Sí, esto es tercera. Nada, con 40% de duty, digamos que se mantiene casi en 1 kilo. Yo de esta manera lo que puedo hacer es armar lo que sería la tabla de initial values en la Mega
con el que yo después puedo hacer un sistema de presión de turbo por cambio. Y esto no es algo nuevo ni algo muy loco. De hecho, les voy a mostrar otra cosa más ahora. Les voy a mostrar muchas cosas hoy. Que es un Honda, por supuesto. Lo mejor del mundo. Esto es Ondata S300. Esto es un log de un Civic VTI Turbo. Por ahí este se ve medio feo porque tiene la letra muy chiquita, pero vamos a intentar hacer lo posible. El sistema de Ondata, en realidad el sistema que usan casi todos los Hondas, es presión de turbo por cambio. La EQ lo que tiene es una entrada de sensor de velocidad, una tablita de relaciones de caja, y entre las RPM, las relaciones de caja y el ¿qué dije? No sé, me olvidé. Algo de eso, calcula el cambio en el que está. Y me colgué un poquito. Lo que hace la EQ básicamente es en cada cambio le podés dar cierto porcentaje de duty que está en esta tabla de Boost Control, que te permite en diferentes cambios y diferentes rangos de RPM, que bueno, los índices se pueden editar, darle cierto porcentaje de duty, ¿no? El lazo abierto, bastante sencillo el sistema, se puede poner el lazo cerrado, pero el lazo abierto anda bastante bien. Entonces acá voy a poner quise poner el de cambio y puse el de velocidad. Vamos a poner aquí, ahí está. En segunda este auto estaba cargando unos 12-13 PSI. Ya en tercera estaba cargando un kilo y medio pasado, se ponía re divertido. De hecho, si ven las RPM acá, se pone bastante violento, empieza a patinar, a hacer cagada de todo tipo. Este auto después recibió un autoblocante, creo, no me acuerdo si tiene autoblocante, pero anduvo mejor. Pero acá ya empieza a patinar fuerte porque, claro, pero en este momento tenía un turbo chico. Entonces, a un duty más o menos estable de 68-70%, arriba se caía la presión, ¿no? Arrancábamos con 260 kPa y terminábamos con 245, 248. En cuarta, mantiene el mismo duty, mantiene más o menos la misma presión, y ya en quinta le bajamos porque teníamos miedo de que pochoclea. De morirse. Estaba con nafta sola. Sí, también de morirnos. Era un poco turbio como estaba todo. Mirá cómo van las RPM en quinta. Sí, no, es miedo de morirse eso. Esto era un kilo 3, estaba re contento en quinta. ¿Qué motor? Pero bueno, esto es un B16, un VTI. Es un motor que un kilo y medio hace 400 caballos, un poquito más también. Claro. Estaba bastante divertido. Pero bueno, en ese momento estábamos a nafta sola, amigo, estábamos acariciándole las bolas al león. Así que sin haberse cortado las uñas. Sí. Entonces esta es la estrategia que tiene Ondata, en realidad la EQ, para poder laburar presión de turbo por cambio, que es recontra cómodo. En el caso de la Mega es un poco más hacky la solución, porque uno tiene que laburar un poquito más al respecto. Depende de qué Mega. Claro, depende de qué Mega. Yo estoy hablando de la Mega 2, que es lo que yo estoy usando actualmente. En la Mega 2 tenemos la parte de Boost Control, una opción que es para poder usar Closed Loop. Para usar Closed Loop lo que tenemos que hacer, no es obligatorio, pero estaría bueno tenerlo, es usar la tabla de Initial Values. La tabla de Initial Values es la que vos le decís, dependiendo de cuál es tu target de presión en kPa, 100, 200, qué sé yo, cuánto equivale eso al porcentaje de duty. Entonces, digamos, yo sé que si a 180 kPa yo necesitaba, digamos, no sé, 40% de duty, yo lo que hago es hacer esto, ¿no? Después, obviamente, esto tengo que hacerlo con todas las filas, por ahí, incluso si tuviese un tema de rendimiento en el que a medida que suben las RPM tengo un problema y tengo que darle más acá, por ahí esto de acá tendría que subirlo un poco, qué sé yo. Pero esto lo que te arma es una base para que la Mega entienda de qué valores tiene que partir, ¿no? ¿Qué valores conocidos tiene la Mega para ajustar la presión de turbo? De esta manera, la Mega no se pierde tanto, no tiene que andar buscando valores muy lejanos de presión, sino que puede partir de una base más conocida y más cercana y laburar cerquita de ahí. Después uno labura el PID y demás. Pero lo divertido de esto es cómo funciona. Porque la Mega 2 no tiene una entrada de velocidad, propiamente dicha. Yo tengo una Mega de Lean. Pero. ¿Eh? Pero. Pero, con una Mega de Lean podés hacer una magia bastante divertida. La Mega 2 tiene entrada flex, tiene entrada para sensor de alcohol, por varias entradas que pueden ser usadas. Incluso cuando tengamos la expansión funcionando, podemos usar una entrada de la expansión. Yo en mi caso sacrifiqué una entrada para poner otra. Yo el largador no lo uso, así que lo pasé ahí. Y esto lo que te permite hacer es justamente
meter un sensor flex. ¿Qué es un sensor flex? Es un sensor que da señal PWM, da una señal cuadrada, frecuencia, y uno puede mapear con la Mega para que haga determinadas cosas. Yo en mi caso, lo que hice simplemente fue decirle que el sensor me va de 0 Hz a 255, a pesar de que nunca llegue a esa frecuencia, es lo que llega porque es de 8 bits. Que no me toque los correctores de combustible, 100-100, sin avance, sin nada. Aunque ahí podrías, para flashearla un poco más, podrías cambiarle un poco la cantidad de combustible en función de la velocidad. Sí, totalmente. Claro. Para que vaya más tranquilo y no acariciarle tanto las bolas al león. Claro. Lo que nos sirve de esto, de usar flex, es que el flex también opera sobre la parte de boost control. Entonces, el target que vos le decís es cuánto querés de presión, depende del TPS o depende de, en este caso, cuánto porcentaje de sensor flex yo tenga. Yo lo que estoy usando para el sensor flex es mi sensor de velocidad original del auto. Le metí el pin a la Mega directamente y de esa manera puedo leer la frecuencia. Es por esa razón en la que yo les puedo mostrar por qué tenía velocidad en el datalog. Esto no es... En el datalog, acá, tengo este canal verde que me dice la velocidad de mi auto. Entonces yo la manera que tengo de saber la velocidad es con una fórmula a partir de la frecuencia que me da mi sensor de velocidad en la entrada de launch que estoy usando como sensor flex, qué velocidad tiene mi auto. Y a partir de esa velocidad puedo yo después hacer más cosas. Puedo mostrar un datalog, puedo tenerlo en la pantalla del Tuner Studio. Pero a partir de esa frecuencia yo también puedo hacer boost control por velocidad, que es lo que a futuro tendría que tener en marcha ya funcionando. Para eso les voy a mostrar último, ya no los molesto más con el tema de boost control. Por ahora, porque en ratito vuelve la situación. Les voy a mostrar esto. Estas son unas capturas que hice con un osciloscopio de mano que me prestó Mati, que es de devolver en algún momento. Que bueno, ahora es mío, gracias Mati. Todos escucharon, me dijo que es mío. Quedó guardado. Perfecto. Esto lo que hice yo acá es básicamente levantarlo en la rueda del auto en la cochera, lo puse en marcha y fui viendo con qué velocidad y me daba qué frecuencia. Cuestión de que el Honda es una pieza de hardware que como auto bastante investigada en internet por gente. Esta información ya estaba, pero me quería sacar la duda igual. El sensor de velocidad emite 2500 pulsos por kilómetro o 4000 por milla. Entonces con eso puedo yo leer la frecuencia. Ahora no me acuerdo bien los números, pero con la frecuencia que me da como para medir hasta 270 km por hora, que mi auto no llega, así que estoy más que bien por la entrada de la Mega, que está limitada a 255 Hz, y de esa manera puedo yo tener velocidad. Entonces, resumiendo un poquito esta última parte, lo bueno de la Mega 2 es que es bastante flexible para tener este tipo de cosas que están bastante útiles. Un sistema de presión por cambio y no un sistema de presión por tecla o con algo fijo como el TPS en el que vos después tenés que andar modulando o se te complica. Está bueno tener esta posibilidad de que por poca plata, porque en realidad en la parte de la Mega no tocas nada más que mover un par de cables, ya tenés esta opción de poder sensar la velocidad del auto y por lo tanto poder manejar la presión de turbo por cambio. Y bueno, eso era un poquito de lo que quería cubrir de sistemas de boost control. Espero que les haya gustado. Y si no entendieron algo, van a tener que preguntarlo. De hecho, no estuve mirando las preguntas porque estuve presentando, así que... Estuvo tranquilo. Bueno, muy bien. Preguntaban si el bleed, por ejemplo, en los autos con MAF, si podías ventear al aire. No, en realidad tenés que ventear después en MAF, entre tu MAF y el turbo. No podés usar válvulas que venteen al aire, ¿no? La triste vida de la gente con MAF. Sí, como Juan, que estaba ahí, ya vi la pregunta. De hecho, en los Subaru GC8, en los GT, son 2 litros turbo, esos son bleed type, de hecho. Esos liberan no liberan a la atmósfera, en realidad liberan a algún caño misterioso ahí entre todo el manojo de caños. Quilombo de cosas que... Sí, eso es normal por un tema de emisiones, ¿no? Que todo el aire que entra al motor tiene que entrar por un lugar y todo el aire que sale del motor tiene que salir por el escape. Exacto. Entonces, para cumplir emisiones lo meten adentro en algún lugar mágico. Sí. Las N75 de los 1.8 Turbo lo mismo, lo meten de nuevo en la inlet. Claro. Sí, más que nada es una cuestión de emisiones, me parece. ¿Cómo te das cuenta si la Mac es china u original, Gabriel Ross? Mira, las Mac
Sí, las Mac China por lo general te das cuenta que los cables son muy finos, las terminaciones son de muy mala calidad, las etiquetas son malas, los acoples o no los traen o son de color cromado en vez de bronce. La bolsa, viene una bolsa que dice Mac con una etiqueta y adentro tiene la garantía. Si te la venden suelta, lo más probable es que sea una Mac trucha. ¿Y a quién se la estás comprando también? Y a quién se la estás comprando. Pablo preguntó, ¿eso necesito para un booster? No estoy muy seguro de qué era, pero bueno, sí, esto es un booster, así que supongamos que sí. ¿Algo de escape en turbo es mejor más grande o libre? Por supuesto que como todo en la vida, depende. Si estamos hablando de rendimiento, sí, qué sé yo, lo más corto que puedas hacerlo mejor, menos restricción al escape. Después, si te interesa poder andar por la calle, lo más probable es que te metan preso en 2 cuadras y andas con el escape libre. A veces, por lo general, si manejas potencias normales, todo tranqui, no necesitas tener escapes demasiado grandes ni nada. Hacerlo, una pregunta buena ahí, sí. Hacerlo por velocidad, tenés que manejar con cuidado, o sea, no puedes venir a 60 en segunda o en cuarta, por eso se hace por cambio y no por velocidad solamente. ¿No? Sí, igual esa es la principal ventaja. Sí, pero no, igual no entiendo. No te cambiaría tampoco mucho la vida. Yo creo que calculo que la pregunta es si en cuarta lo pisás todo muerto. Eso va de la mano de cómo está armado el setup del auto, ¿no? Claro. Un auto que está pensado que no lo podés acelerar en cuarta todo muerto y es justamente un error del setup, no de la programación tampoco. Sí, no, o si lo querés acelerar en cuarta todo muerto es un error del burro. Claro, sí. Porque sos un hijo de puta, o sea, sí. Venís y a mí me han pasado, acelerándolo en tercera. Desde 1000 vueltas. Desde 1000 vueltas. Claro. Bueno, el tipo probó toda la parte del mapa, ¿no? Todos los cambios. No, está bien. No, aparte, a ver, yo siempre digo una cosa. ¿Cómo sabés que está bien puesto a punto, no? Cuando no se rompe y anda fuerte. No, bueno, ahí listo, está bien, probás que no se rompa. Obviamente no es lo mejor, y más si lo haces en un cambio alto, agarrar y acelerarlo así, es para cagada. Igualmente, como decía el amigo Ivan Moller, ¿qué pasa también? Ahí en el caso de la Mega, que te queda por velocidad y por RPM también. Entonces te va a quedar en otra zona de la tabla también. Sí, tenés 2 variables para entrar. No es que es solamente velocidad. Es una tabla de velocidad sobre RPM, así que... Y si fuese solo velocidad, tampoco cambiaría mucho, ¿no? Claro. No hay drama. A ver, mira, yo recuerdo Matías Calderón, alias El Gaita, con el Corsa, en el autódromo. Una vuelta, ese era un Corsa con un 16 de válvulas con turbo, estamos hablando, no sé, hace 10 años atrás, más o menos, ¿no? Que hacía, no sé, 11 y pico, y en esa época rayó la luna. Ahora haces 11 y pico con un auto con turbo y te arrastras. Pero, ¿qué pasa? Calentaba todo bien, siempre que iba a largar, se mancaba. Bueno, en una va, se manca. De caliente, ¿qué hace? Le tira los cambios cortitos. Primera cortito, segunda, tercera, cuarta, dándole. Chau, no quedó nada del blog. No, donde se pone todo de acuerdo encima ahí que tiene tiempo para ponerse de acuerdo. Claro, es que aparte lo dejás torqueando, queda torqueando ahí y demás. Listo, se arrancó todo. Se arrancó el blog, se abrió el blog. Se abrió el blog, se abrieron las bancadas. Qué bien. Durísimo eso. Sí. Después mientras habla Mati, si encuentro el video, lo pongo ahí. Bueno, respondemos una pregunta más y pasamos al siguiente tema. En un 1.8T, ¿es aconsejable no usar la N75 y ponerle un booster manual? No veo razón aparente para hacerlo. Es algo que quieras usar un booster manual. Juan tiene un maestro de Brodin puesto, ¿no? Se usa la eco original. Claro. A ver, la N75, si tu sistema de control te lo permite manejar, no, es lo mejor. Siempre es lo mejor. O sea, el tema después, cuando estás en ecos originales, que de hecho, bueno, para él en el maestro es como una programable, pero hasta ahí nomás, digamos, porque hay cosas que sigue usando estrategias originales, ¿no?
tenés que ver, bueno, que no se te enquilomben otras cosas. A Claro, veces termina siendo como un parche, digamos, sacarle la N75 porque o es una limitación a otro problema que tengo de control y se lo pongo ahí, pero obviamente si yo puedo tener un bus control es mejor.